Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy nos sumergiremos en la comedia romana con uno de sus máximos exponentes. Así es, hablo de Tito Maquio Plauto. ¿Se han preguntado de dónde vienen esas historias de enredos, malentendidos y personajes ingeniosos que vemos en el cine y la televisión? Bueno, pues Plauto, con su humor inteligente y situaciones absurdas, sentó las bases de la comedia tal como la conocemos hoy en día. ¡Bravo! ¡Aplausos! En este episodio exploraremos su contexto histórico, los personajes recurrentes en sus obras y el impacto que ha tenido en la literatura y el teatro. Pues bien, acompáñanos en este viaje a la antigua Roma. ¡Comenzamos! Muy bien, ya regresamos a nuestro podcast Entre mitos y tragedias. Nuestro propósito es entender la importancia de Plauto en la cultura romana y cómo sus obras han influenciado a la comedia moderna. Analizaremos su contexto, sus personajes más emblemáticos y cómo sus tramas han sido adaptadas a lo largo del tiempo. Pues bien, después de tanta intro, comencemos. ¿Qué será lo primero que veamos, mi público romano? Pues eso será el contexto histórico, la Roma de Plauto y el auge del teatro. ¿En qué siglos vivió Plauto? Vivió entre los siglos III y II a.C., en una Roma que expandía su poder y absorbía la cultura de otros pueblos, especialmente la griega. Durante esta época, el teatro se convirtió en un entretenimiento popular en festivales religiosos y celebraciones públicas. Su comedia estuvo influenciada por la nueva comedia griega, especialmente por Menandro, quien escribía sobre enredos amorosos y engaños y personajes cotidianos. Plauto adaptó estos elementos y los hizo más dinámicos y exagerados para el público romano, introduciendo diálogos ingeniosos, juegos de palabras y personajes cómicos estereotipados. Antes de continuar, inauguraremos una nueva sección que se llama Chismes Romanos. Acompáñenme. Para empezar, Plauto no se llamaba Plauto. Su nombre completo era Tito Maquio Plauto, pero Plauto podría haber sido un apodo. Se cree que Maquio era un término usado para referirse a los payasos o bufones, lo que encajaría con su estilo cómico. Trabajó en un molino antes de ser famoso, ¿cómo crees? ¡Wow! Después de fracasar económicamente en sus primeros años como dramaturgo, Plauto tuvo que ganarse la vida moliendo grano en un molino. Mientras hacía este trabajo agotador, comenzó a escribir sus primeras obras teatrales. En la actualidad se le conoce como el Shakespeare de Roma. Plauto fue tan influyente que sus comedias inspiraron a grandes escritores como Shakespeare y Molière. La obra de Shakespeare, La Comedia de los Errores, está basada en los menegmos de Plauto. Y se preguntarán, ¿qué son los menegmos? Pues los menegmos es una comedia escrita por el autor latino Plauto entre los años 216 y el 186 a.C. ¡Wow! Pues esta obra está dividida en 5 actos y fue una de las comedias de Plauto que tuvo mayor éxito e influencia. Es el ejemplo más significativo de comedia de equívocos de toda su producción. Otro chisme podría ser sus obras eran puro humor popular, a diferencia de la comedia griega más filosófica. Plauto usaba chistes groseros, juegos de palabras y situaciones ridículas que encantaban al público romano. Era en cierta forma un comediante de stand-up en su época. Qué bueno, qué padre hubiera sido escucharlo en vivo. ¿Cómo sería escucharlo en la actualidad? ¿Ustedes dirían? Otro chisme podría ser, ¿era un impostor? ¿Qué? Hay teorías
que dicen que Plauto no escribió todas las obras que le atribuyen. Como sus comedias eran tan populares, es posible que otros escritores añadieran piezas bajo su nombre para ganar fama. Y para finalizar, el chisme más jugoso de todos. Se decía que Plauto se burlaba de las élites romanas en secreto, aunque sus comedias parecían simples y para el entretenimiento del pueblo. En realidad, lanzaba indirectas a la corrupción de los políticos y la hipocresía de los ricos. Como no había libertad de expresión total, usaba la risa como su escudo. Y bueno, pues con ese último chisme cerramos esta sección. No. Síganos en nuestro siguiente episodio para que escuchen más chismes romanos. Bueno, pues sigamos. Los romanos no tenían teatros permanentes en la época de Plauto, por lo que sus obras se representaban en escenarios temporales al aire libre. Se usaban máscaras para diferenciar a los personajes y los actores debían proyectar la voz para ser escuchados. Continuemos con el segundo punto de este podcast. Los personajes y temas claves en la obra de Plauto. Plauto tenía un talento especial para la comedia y creó personajes que, a pesar de haber sido escritos hace más de 2000 años, siguen siendo reconocibles en la actualidad. Por ejemplo, el esclavo astuto. Este es uno de los personajes más icónicos de Plauto. Es un sirviente ingenioso que, a pesar de su bajo estatus, es más inteligente que sus amos. Se burla de ellos y los manipula para obtener lo que quiere. Ejemplo, Séudulo en la obra de Séudulo, quien engaña a un proxeneta para ayudar a su amo a reunirse con su amada. ¡Ay, qué romántico! Oh. La confusión de identidades. Esta es otra obra de Plauto. Las historias de Plauto están llenas de equívocos y enredos provocados por gemelos separados al nacer o personajes disfrazados. Ejemplo, los menecmos, donde dos hermanos gemelos provocan confusión a ser confundidos constantemente. Otro es el viejo avaro, un personaje obsesionado con su riqueza. ¡Ay, quién no! Al punto de poner el dinero por encima de su propia felicidad. No, eso ya no está cool. Ejemplo, el Euclión en Alularia, quien esconde su oro y desconfía de todos, lo que lo lleva a situaciones ridículas. El soldado fanfarrón, ese sería otro. Un militar arrogante y vanidoso. No, para eso nada. Que presume de hazañas inexistentes, pero que siempre termina ridiculizado. Ejemplo, Miles Glorious, donde el soldado es engañado por un esclavo astuto y sufre una gran humillación. No, qué triste. Hemos mencionado las obras de Plauto. Ahora diremos cuál fue la influencia de cada obra en la actualidad. La influencia de los menecmos fue la inspiración directa de la comedia de los errores de William Shakespeare. Sentó las bases para la comedia de enredos y las historias de gemelos confundidos que vemos en películas y series de televisión. Un ejemplo puede ser Juego de Gemelas, no sé si lo hayan visto. Otro ha sido adaptada en el teatro y el cine, como en la película de Big Business con Peter Midler. Un ejemplo moderno podría ser The Parent Trap, Juego de Gemelas, como lo mencioné anteriormente, donde dos hermanas separadas al nacer se intercambian lugares. El otro es Séudulo, la influencia. Popularizó el personaje del esclavo astuto, que más tarde fue retomado por Molière y Shakespeare. Fue la base para la comedia musical de Broadway A Funny Thing Happened on the Way to the Prom, de 1962, adaptada también al cine. Marcó el modelo de las tramas donde un sirviente inteligente manipula a sus amos, como en las comedias románticas actuales. Un ejemplo moderno podría ser Aladdin. El personaje del genio tiene el espíritu del esclavo astuto, ayudando al protagonista a conquistar a su amada con trucos e inteligencia. ¿Ustedes han visto Aladdin? Aulularia, la comedia de la olla. La influencia fue la inspiración directa para el Álvaro de Molière. Dio origen al estereotipo del viejo avaro obsesionado con su dinero que vemos en personajes como Scrooge, Cuento de Navidad, o el tío rico MacPato.
o también podría ser Don Cangrejo de Bob Esponja. Su trama se ha adaptado en múltiples obras y películas sobre la avaricia y sus consecuencias. Un ejemplo moderno es El Hobbit. El personaje Smaug, el dragón, tiene una obsesión enfermiza con su tesoro similar a Euclid. Miss Glorious. La influencia, ¿cuál fue? Introdujo el arquetipo de soldado fanfarrón, un personaje que sigue apareciendo en la literatura del teatro y el cine. Inspiró al personaje de Falstaff en varias obras de Shakespeare. Se ha usado en la comedia del arte italiana con el personaje Segundo Capitano, un militar cobarde que presume de hazañas falsas. Un ejemplo moderno podría ser Buzz Lightyear en Toy Story, un personaje que cree ser un héroe pero en realidad no es tan gracioso como dice ser, y es cuando llega Woody a bajarle los humos. El anfitrión. Influencia, introdujo el concepto de los dioses disfrazándose de humanos, lo que inspiró muchas historias de mitología y teatro. Su trama de confusión de identidades ha sido retomada en el teatro y la televisión. Fue una de las primeras comedias que mezcló mitología y humor. Un ejemplo moderno podría ser Thor y Loki del universo Marvel, donde los dioses interactúan con humanos a través de engaños. ¿A ustedes quién les gusta más, Thor o Loki? A mí en lo personal me gusta más Loki, está más guapo. Truculento. ¿Cuál fue su influencia? Presenta una fuerte crítica social disfrazada de comedia y algo que influyó en la sátira moderna. Su personaje femenino fuerte y astuto inspiró muchas heroínas en la literatura posterior. Un ejemplo moderno puede ser Tiana en La princesa y el sapo, una protagonista astuta que lucha por su destino en un mundo de engaños. Una pequeña conclusión que podemos dar aquí es que las obras de Plauto no solo marcaron el teatro romano, sino que crearon arquetipos y estructuras narrativas que siguen vigentes en el cine, la televisión y el teatro, desde Shakespeare hasta Hollywood, y su legado sigue vivo. Lamentablemente nuestro podcast está llegando al final. Pero no se pongan tristes. He traído un invitado muy especial. Tuve que viajar a la antigua Roma para poder tenerlo hoy aquí. Denle una gran bienvenida a Tito Macchio Plauto. ¡Aplausos! Bienvenido a Mitos y Tragedias, el podcast donde hablamos de historia con un toque de humor. Estoy muy emocionada de tener un invitado muy especial, al mismísimo maestro de la comedia romana. Por favor, tome asiento. Salve, pero dime, ¿dónde están los aplausos? Vamos, que en mi época el público era más entusiasta. Así mejor. Maestro, sus comedias han sido un éxito por más de 2000 años. ¿Cómo se siente al saber que su humor sigue vivo? Me alegra saber que mi trabajo sigue sacando carcajadas, porque mira, en Roma había demasiada guerra y política. Alguien tenía que hacer que la gente se riera un poco, ¿no? Su comedia se basa en personajes como el esclavo astuto, el soldado fanfarrón y el viejo avaro. ¿Cómo se le ocurrieron? Los veía todos los días en las calles de Roma. El esclavo listo que se burlaba de su amo, el soldado que presumía de victorias que nunca ganó. Solo tuve que ponerlos en escena. Si Roma era un circo, yo solo lo convertí en teatro. Y no soportaron. Ya veo. Dicen que usted tomaba prestadas las ideas de los griegos, ¿es cierto? ¡Qué calumnia! No lo llamemos robar, llamémoslo mejorar. Los griegos hacían comedias, pero con demasiados discursos y poca acción. Yo les metía enredos, malentendidos y sobre todo mucho ritmo. ¿Y qué hay del chisme de que trabajó en un molino antes de ser famoso? Eso es cierto. Perdí todo mi dinero en negocios fallidos y tuve que moler grano para sobrevivir. Pero oye, las risas no faltaron. No, entre saco y saco de harina me ponía a escribir comedias. Así que sí, ¿ven el polvo blanco en mis textos? No se preocupen, no es mármol romano. Ay, ¿y qué piensas de que sus obras inspiraron a Shakespeare, Molière e incluso a películas de Hollywood? Por Júpiter, me deberían estar pagando reliquias, pero bueno, me halaga saber que sin mis enredos no existirían las comedias de los errores ni las películas de gemelos confundidos. Mi legado es eterno.
Maestro Plauto, ha sido un honor tenerlo aquí. ¿Alguna última frase que para nuestros oyentes que tenga para inspirarlos o algo, o para cerrar este programa? Sí, reír ahora, porque la vida es demasiado corta para no hacerlo, y comprad entradas para mi próxima obra en el Foro Romana, si es que vuelvo del más allá. Un aplauso para el maestro Plauto. Gracias por escucharnos entre mitos y tragedias. Pero antes de cerrar, tenemos una pequeña conclusión que me gustaría darles. A lo largo de este podcast hemos explorado la vida y las obras de Plauto, el dramaturgo que sentó las bases de la comedia moderna. Sus personajes y tramas han sido adaptadas una y otra vez desde el teatro renacentista hasta el cine actual. Mi reflexión final para cerrar sería que Plauto nos recuerda que el humor es una herramienta poderosa para mostrar las contradicciones de la sociedad a través de enredos, engaños y personajes cómicos. Nos ofrece una visión satírica del mundo, algo que sigue siendo relevante hoy. ¿Cuántas veces hemos visto en el cine o en la televisión historias de impostores, esclavos, astutos o soldados fanfarrones? Sin duda, Plauto sigue entre nosotros y seguirá hasta el fin de los tiempos. Y con esta última reflexión, cerramos el podcast. Muchas gracias por escucharnos.